va? Gracias por acompañarnos una vez más. Y el tema a tratar hoy es los valores y la moral. ¿Cuánto esto ha modificado a la sociedad, puntualmente a la sociedad argentina? Pero previamente a desarrollar el tema tenemos la opinión del doctor Miguel Ángel Ságuez. Gracias, Cari, por la presentación. ¿Están todos bien? Supongo que están todos bien. Sí, es un tema que me preocupa y nos preocupa a todos porque cotidianamente vemos cómo nos estamos tratando, ¿no? Y cómo pareciera que los valores o la moral o el respeto no es lo cotidiano, sino todo lo contrario, la violencia, la confrontación. Y esta necesidad de cambiar, ¿no?, los valores que predominaron durante siglos es una necesidad y un compromiso para asegurarle a las generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos, vivir en un marco de dignidad y respeto. Hoy, si queremos darles a nuestros hijos un futuro distinto, un futuro diferente, donde puedan soñar con la paz, la tranquilidad y la libertad, tenemos que cambiar los valores predominantes y terminar con la indiferencia. Con la indiferencia, seguida con la intolerancia, los desencuentros y todo aquello que nos aleja cada vez más de los principios y valores morales como el respeto, la humildad, la solidaridad, es decir, sentirse dignos para creer que la vida tiene sentido. Mirar hacia atrás es imprescindible para no repetir los mismos errores, y mirar hacia adelante es alentar la esperanza que le da sentido vivir. Debemos alentar el compromiso de involucrarnos decididamente en un futuro construido con el esfuerzo de cada uno de nosotros y no seguir siendo espectadores de una historia que, según sus consecuencias, será vivida como castigo o bendición. El país necesita del esfuerzo superador de cada uno de nosotros para encontrar un destino mejor y desechar, para beneficio de todos y de una vez para siempre, los designios trágicos que reflejan nuestra historia más reciente. La clase dirigente debe asumir sus responsabilidades para los hechos pasados y realizar un esfuerzo necesariamente mayor, que es el legitimarse diariamente con idoneidad y trabajo. Caso contrario, nuestro deber es exigir a los gobernantes la suficiente muestra de haber desterrado los vicios de la vieja política, la cultura del amiguismo, el clientelismo sobre la dignidad de trabajo y la demagogia por encima de la verdad. Construir el futuro de nuestros jóvenes e hijos significa compromiso, honestidad, educación y trabajo. Levantemos nuestra autoestima y busquemos el camino futuro por ellos, por nuestros hijos y por nuestros nietos. La moral es un conjunto de normas, creencias y valores que guían las conductas de las personas. Pero existe una única forma de moral. ¿Los valores son universales? En épocas de luchas económicas y poder desenfrenado, algunos especialistas sostienen que el verdadero conflicto es la crisis moral. ¿Da todo lo mismo? Bueno, y como eso habitual, semana a semana compartimos nuestro informe y ahora sí quisiera la opinión del doctor Julio Pueyrredón. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, Julio? Bueno, la verdad que es un tema fuerte, ¿no? Es un tema fuerte el de la, digamos, la moral y los valores en una sociedad como la que estamos enfrentando todos, ¿no? A veces a mí me viene a la mente la famosa frase, creo que era de Groucho Marx, ¿no? Que estos son mis principios y si no te gusta tengo otros, ¿no? Que si bien es algo que suena bastante gracioso, aparentemente hoy es muy común, ¿no? Que haya una doble moral, una doble ética, un doble juego de valores para muchas cosas, ¿no? Y eso lo vemos traspolado en muchos ámbitos, lo vemos traspolado en ámbitos de la política muchísimo. A veces en la justicia, en los negocios, en la familia. En la familia lo ves mucho también
las ficciones familiares, ¿no? Las famosas familias que pretenden ser la familia Ingalls y adentro son una realidad muy distinta. O sea, infinidad de situaciones en las cuales uno ve los distintos juegos de moral, ¿no? Y de doble moral. Y después el famoso juego, la diferencia si la hay o no, las grandes discusiones, si hay una diferencia entre moral y ética, ¿no? Creo que el punto fundamental me parece que es también a debatir es si hay cuántas morales o si es una sola, si es única y si esa moral es realmente la que sale de adentro. Yo muchas veces eso lo aplico o lo trato de llevar a lo jurídico, que es mi ámbito, y muchas veces se da la famosa discusión, ¿no? De decir que uno habla con gente y dice eso no es justo, y a veces tengo que decirle tenés razón. Es la famosa diferencia entre lo justo y lo jurídico. Muchas veces lo justo y lo jurídico no coinciden. Que a nivel social también hay muchos cuestionamientos, hay muchos cuestionamientos, claro. A nivel social también de eso. Claro, o sea que sí. Tenemos para quizá entretenernos. Quizás por falta de desconocimiento. Sí, totalmente. Bueno, todos estos interrogantes que ha planteado el doctor Pueyrredón se los vamos a trasladar a la especialista. A la persona que sabe. a la que sabe en serio. A la doctora Graciela Moreschi. ¿Qué tal, Graciela? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, Flor yo puedo hablar de tema. desde este ámbito, desde el mío, desde lo psicológico, y plantear que los valores es aquello que uno jerarquiza. Eso en principio es un valor. Entonces, yo creo que tenemos un problema, que los gobernantes, las situaciones por las que hemos pasado, no salieron de un huevo, de un avestruz, salieron del pueblo. Y el pueblo hace mucho tiempo, no únicamente, socialmente, lo que valoriza es el dinero, la juventud, el poder. Entonces, si estos son lo que realmente estamos jerarquizando, donde hay una competencia atroz, donde ya no está la familia Ingalls, ahora están los Simpson, desde hace años. Ese es un modelo familiar, donde hay un Homero Simpson que marca un estilo, o sea que no es únicamente desde nuestra nación, ¿no? Entonces, pienso que no es particular, es una cuestión social que viene hace muchos años. Y a esto agregado que hay una pérdida de jerarquías, somos todos, y no hay jerarquía ni en la familia, ni en lo social, y psicológicamente creo que nosotros también hemos contribuido para todo esto. La verdad es que la psicología contribuyó en cuanto a el famoso ¿y por qué no te lo permitís? ¿Por qué no te lo permitís? Donde había todo un cuestionamiento. Es cierto, el terapeuta no tiene que ser moralista, no es su función, pero tampoco digamos que es alguien que está absolutamente ajeno a lo... A ver, antes soy una pantalla de proyección, yo devuelvo, yo planteo esto de, bueno, ¿y por qué el otro no se puede permitir determinadas cosas? No es que ahora yo planteo que uno tendría que fiscalizar o decir, no te lo tenés que permitir, porque uno no es quien para decir si sí o si no. Hoy yo no soy psicoanalista, por lo menos no ahora, trabajo más de una manera cognitiva, trabajamos con las emociones, trabajamos con... que la persona pueda no empezar a controlarse y estar en un punto medio, poder manejar sus emociones. Pero hasta ahora estábamos más bien manejándonos como valores. La gente te decía, a mí no me gustan las medias tintas, yo soy blanco o negro. Un horror. Cuando uno es blanco o negro está polarizado, aumenta, uno está en un polo y aumenta esa grieta que puede ser social, política, lo que sea, y proyecta lo malo afuera. Y además, Graciela, es uno y sus circunstancias, no es uno solo en esta sociedad, también tiene que ver, no es hago yo lo que quiero sin mirar al que tengo al lado. Totalmente. Y creo que estamos en este momento puntualmente de la sociedad es
hago lo que quiero y no me importa el otro. Digo, ¿cuánto tiene que ver también lo que nos bajan, digamos, desde las esferas del poder? Digo, uno ve temas de corrupción, que cada uno hace lo que quiere en distintos ámbitos, ¿no? Digo, el ciudadano común ante esto, digo, no, también no tiene como una reacción, decir, bueno, si ellos pueden todo, yo también. Sí, o les yo ahí todo. estoy un poquito... A ver. Le voy a dar una vuelta de tuerca a Dale. eso, porque si no creo que nos estamos justificando todo Bien. el tiempo, ¿no? Es como, ¿por qué ellos son así? No, ellos salieron de este pueblo, nosotros también en pequeñito, y lo único que podemos hacer es votar a nivel social y manejar nosotros. Y nosotros seguimos teniendo pequeños actos de corrupción cotidiana, que todos lo tienen. A ver, desde cuando tiramos la basura en un medio donde no nos importa porque lo público no es lo mío es mío y lo que es común no es de nadie. Mientras tengamos esto, desde los impuestos, desde a todo nivel hay pequeñas corrupciones cotidianas. Entonces, en todo caso, creo que hay que trabajar esto. Yo pienso que la cuestión es siempre circular. Así como tengo un trabajo donde permanentemente en los vínculos digo, no es lineal, no es que yo hago así porque el otro me hizo eso. Es yo hago esto y el otro y tengo que desengancharme de un círculo donde solamente saliendo de ese círculo vicioso lo puedo cortar. Graciela, hay una pérdida, un olvido de los valores, suplantándolo por los disvalores en forma, digamos, cotidiana, porque pareciera que desde hace tiempo, yo te diría décadas, en donde no nos fijamos ni casi en los medios, en donde uno se comunica, se informa, no vemos que por ahí sale alguien pensante y dice, ¿qué nos pasa con los valores? Si no predomina ese disvalor, ¿no? Todo lo contrario, la falta de respeto, la confrontación, la honorabilidad. Es que yo creo, por ejemplo, hablando de esto, de cuáles son las prioridades. Las prioridades es lo que da dinero. Entonces, a nivel de medios, si hay algo que obviamente una pelea a veces llama más, tiene más rating que una reflexión, entonces pongamos peleas. Creo que si el valor es aquello, yo tengo que competir, bueno, es competencia. Desde lo que se muestra, bueno, se muestra lo burdo, se muestra lo chabacano, lo agresivo, lo violento, y hay un centrarse en uno, que esto que vos decías de un narcisismo. Nosotros vemos cada vez más lo que llamamos patologías de vacío. Claro. Yo estoy escribiendo justamente en este momento. Que lo retomamos en el segundo bloque, si Sí. te parece, recordalo, porque yo tengo una memoria. No. Escúcheme, doctor Pueyrredón, usted hizo muchos interrogantes, pero Sí, yo quiero ahora... que nuevamente los plantee, si Sí, puede no, ser, por ¿no? En el supuesto. próximo bloque. Por supuesto. Ya volvemos. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Y en el anterior bloque quedó pendiente lo de la patología del vacío, Graciela. A ver Sí, si que podés cada vez ahondar un son poquito más. Yo estoy escribiendo sobre eso, que son las adicciones, la depresión, que la depresión es la primera patología que hay. Hoy va a ser la primera patología incapacitante en todo el mundo para el 2020. Entonces, es una patología donde el vacío, no hay sentido, el para qué. Porque toda esta competencia llega un momento en que nos lleva al sinsentido. Trabajo, me esfuerzo, quiero ganar ¿para qué? Entonces, hay todo un Y a veces un contexto. sin ganar también. Claro. Que es peor todavía.
esto que estás Es más diciendo estresante. Claro. es muchísimo más estresante. Claro, esta necesidad de éxito permanente genera que obviamente a veces hay uno que se destaca y todos los demás entran en una situación de vacío impresionante. Entonces la gente empieza a querer sobrevivir, son como y los sobrevivientes, el único valor que tienen es poder... Precisamente eso, sobrevivir no importa cómo. Creo que estamos en un momento filosóficamente así, que esto vino después, que si el poder, que si la corrupción, todo, pero creo que es más amplio. Lo que pasa que creo que viene también, es lo que estás describiendo, coincido totalmente, y creo que el tema, lo difícil es encontrar por dónde se puede buscar un cambio, una solución, ¿no? Porque por un lado es tal cual, ¿no? Uno lo ve, por ejemplo, en los jóvenes, en la gente de mediana edad y en la gente más grande también, ¿no? O sea, el que quiere, como decía Karina, digamos, el que quiere triunfar y no lo logra, el que le es indiferente, que vive el día, porque realmente no tiene motivaciones. Después tenés el que realmente quiere progresar y quiere seguir trabajando, que es el otro problema, que es la supervivencia. Porque tenés por un lado también el caso de la persona de 65 años que llega a la edad de jubilación, pero está joven, plenamente activo, y tiene una posibilidad de supervivencia cómodamente de 20 años. Y entonces es como que se empieza a juntar una serie de conflictos de intereses en un marco donde hay una serie de valores totalmente trastocados, donde lo que vende, como decías vos recién, vende lo chabacano, vende lo que realmente no enriquece a la persona como tal, ¿no? Entonces es como decir, ¿por dónde tiene que ir el camino? Y eso también es carne de cañón para que lo manejen intereses un poco más mezquinos en alguna medida, ¿no? Sí, pero yo le voy a, digamos, por lo menos el planteo que yo tengo y que estoy buscando es, el camino creo que es la búsqueda de sentido. El hombre tiene que volver a encontrar el sentido, un sentido más profundo, el sentido un poco de la vida. Hoy, después de haber caído en una situación de muchísima crisis, creo que hay pequeños focos donde hay un planteo, inclusive yo lo veo en mi profesión, ¿no? Donde así como empezaron vamos a pensar cómo entró lo oriental, el mindfulness, que es una herramienta bárbara en cuanto a, por ejemplo, bajar la violencia, ponerse en contacto con las emociones, poder trabajarlas desde ahí, pero además, lo voy a decir algo técnico, Jung empezó a sustituir un poco a Freud en cuanto a que hay toda una corriente. Jung es un pensador, psiquiatra que trabajó fundamentalmente en buscar el sentido. Él decía que el gran problema del hombre es que había quedado con un vacío. Es lo que un poco me cuestiono. Yo a veces habré escuchado a alguien en donde cuando le preguntaron por la vida, y si la vida no tiene sentido, a la vida el sentido se lo tenés que dar vos, el significado de vida se lo tenés que dar vos. Per se no tiene sentido la vida. Bueno, eso que vos decís incluso a mí me genera una reflexión o pregunta, incluso acá para la doctora. Sin entrar en un ámbito religioso, porque obviamente los religiosos te lo contestarían desde la religión, ¿no? Pero siguiendo con lo que estamos hablando, que es la moral, la ética y sobre todo los valores, y yendo a algo que dijiste hace un ratito, que uno de los principales males de la sociedad moderna es la depresión. Parecería que quizá que una persona que sea totalmente ética, que viva realmente dentro de la moral y con valores muy altos, podría ser una excelente, si se aferra a esos valores, una excelente herramienta para luchar contra una depresión, ¿o no? Sí, por supuesto. Dejando de lado la religiosidad, pero si no sería la otra herramienta. A cambiar religiosidad por espiritualidad. Y espiritualidad no como un orar, sino espiritualidad como poder valorar la vida como vida, claro. Poder asombrarse frente a lo que sería como las cosas pequeñas, empezar a darle valor, porque cuando nosotros estamos impactados por las situaciones límites, todo lo que nos llega es
a ver, extremo, y así nos conmueve, nos dejamos de conmover por lo chiquito. Volver a conmovernos por lo chiquito, poder valorar, porque a partir de ahí después viene la moral y la ética. Si yo empiezo a valorar eso chiquitito que me conecta con el otro, empiezo a respetar y a cuidar al otro, porque si no sería como una ética más jurídica, digamos, o una... Pero me parece que es volvernos a poner en contacto con esto, con los pequeños valores, con los disfrutes, con aquello que nos conmueva, recuperar la capacidad de asombro, salir de que todo es obvio. Bueno. Y también un poco que nos den los que nos manejan, los representantes, aunque también lo tenemos que dar nosotros, ejemplos, ¿no? Totalmente, la ejemplaridad y credibilidad, ¿no? Porque estos temas, y vos sabés bien, que te consultan a veces y a veces tenés segundos como para explicar qué nos pasa. Son temas que tenemos que hablarlo porque como futuro, como país incluso, está en juego el futuro de nuestros chicos. Hoy sabemos el aumento de suicidios que hay en jóvenes, por el asunto de la depresión, y tiene que ver con todo esto que hablamos. ¿Sabés lo que pasa, Miguel? Que incluso es como que, lamentablemente, vos dijiste también ahí algo que nos tienen que orientar, pero cuando ya hasta de los propios gobernantes o políticos vemos que se parte muchas veces de una mentira, o sea que no existen los valores morales, yo, una reflexión muy corta, simplemente leí un día una definición de política, obviamente era una definición media en broma, pero una definición de política que decía que la política es el arte de decir lo que se va a hacer y después poder explicar con altura por qué no se hizo. Claro. Entonces, es terrible, pero si partimos de ahí, indudablemente ya de ahí para abajo el efecto catarata es tremendo, ¿no? Bien, nos hemos quedado sin tiempo, pero me gustaría una reflexión, Graciela, con respecto a este tema. Bueno, creo que tenemos que afinar esa sensibilidad, tanto para elegir como para nosotros hacernos cargo y no poner todo afuera. Pues hacernos cargo de esto, replantearnos, bueno, el para qué estamos, para qué hacemos lo que hacemos. Yo creo que la pregunta tendría que cambiar, no del por qué, sino el para qué. Nos quedamos con esto entonces. Bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos encontramos, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Nos vemos. ¿Me lo prometen? ¿Qué vamos a hacer si no estamos juntos nosotros? Perfecto. Muy bien. Gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo encuentro.